corresponsales, a las sociedades hermanas de Latinoamérica que también nos están visualizando el día de hoy a través de la plataforma Zoom de la Socrejal. Y le damos la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora Ethel Gabriela Flusher Bernal. La doctora es graduada de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente cursó la especialidad médica en medicina de rehabilitación en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene subespecialidad en medicina de electrodiagnóstico, la cual la cursó en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente se desempeña en la práctica privada de la medicina y ha sido profesora conferencista en congresos nacionales de rehabilitación y de electrodiagnóstico. Su mayor interés clínico y de investigación es el electrodiagnóstico y monitoreo intraoperatorio. Y el día de hoy nos presenta su ponencia, que es atrapamientos de nervio periférico. Le damos la bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí y un reto también estar aquí en Socrejal, ya que siempre presentan pues cosas de bastante calidad y tienen miembros pues bastante chonchos, vamos a decirlo así, entre sus asociados. Entonces, elegí este tema para presentarles porque en realidad es uno de los temas que en nuestra práctica clínica del día a día son frecuentes y no hay, yo creo que un día en el electrodiagnóstico que no veamos al menos un caso de este tipo de patologías. Aparte de que se me hace un tema que sus bases fisiológicas, anatómicas, son son compatibles entre los diferentes tipos de atrapamiento y por lo tanto se me hace aún más importante poder ahondar un poquito en esta parte para después simplemente traspolarlo a algunos consejos que yo les puedo dar o técnicas más allá de las habituales que tendemos a usar para poder encontrar este tipo de patologías. La que sigue, por favor. Hay que entender al nervio. A veces me emociono, entonces si hablo demasiado mucho y se me pasa el tiempo, me avisan, porque sí, de repente me apasiona esto de la enseñanza y demás. Al nervio hay que entenderlo como una estructura dinámica, no solamente verlo como la anatomía, no solamente como la fisiología, tiene un montón de componentes físicos, anatómicos que nos van a ayudar a ser más simple y verlo como dicen, lo hacen ver muy fácil, pero lo fácil es entender justamente las bases para poder entender bien un tema. Como dice Schreck, o más bien, sí, Schreck fue el que lo dijo, los nervios tienen capas. Y si nosotros entendemos estas capas, vamos a ser capaces de entender cómo va evolucionando el nervio dentro de un proceso de una lesión. Las capas, pues ya las conocemos, yo creo que desde medicina todos, que tenemos a nuestros axones, que tenemos las rodeados de mielina, ahorita vamos a hablar de ella, que cada fibra está rodeada del endoneuro, seguida de fascículos que se agrupan y se rodean del perineuro, para finalmente estar rodeados del epineuro. El epineuro en todo esto es básico, porque para las compresiones nos va a ayudar a entender por qué algunos nervios sufren más, otros nervios sufren menos. Tiene una gran cantidad de epineuro los nervios y tiene desde un 30 a un 70% de la superficie de un nervio. Entonces, si nos damos cuenta, gran parte de su componente es a través de esta capa. ¿La que sigue? Tenemos también la mielina y claramente es importante porque es la que nos va a rodear al axón y la que nos va a dictar qué tan grueso es un nervio. A mayor mielina, mayor velocidad, porque esto va a depender de la famosa conducción saltatoria, en donde las células de Schwann nos van a producir la mielina como una extensión de células gliales y por lo tanto al cubrirla lo va cubriendo por pedacitos, por así llamarlo, como pequeños sándwiches que van de un punto a otro en el nervio, dejando espacios sin medio. En esos espacios es donde sabemos que se da la despolarización, están todos nuestros canales de sodio-potasio, se da la despolarización y brinca de un punto a otro. Entre más tengamos de mielina, más rápido va a ser mi nervio. Por lo tanto, vamos a ver la siguiente. Nuestros nervios nos vamos a clasificar en base a la cantidad de mielina. Las fibras más gruesas, no me voy a meter tanto en detalle esto porque se nos va la vida entre todo lo que traigo, pero los nervios que nosotros podemos evaluar mediante el electrodiagnóstico son nuestras fibras gruesas, las fibras tipo A. Algo que no mencioné también en la diapositiva pasada, si nos regresamos tantito, es que nuestro nervio, su supervivencia, va a depender de la continuidad
del nervio desde su origen, desde neurona hasta su target. Si hay una interrupción cualquiera que sea, el nervio no es absolutamente ni poquito capaz de sobrevivir solito. Por lo tanto, cualquier compresión, cualquier traumatismo, pues va a condicionar una degeneración valeriana si ya daña al axón. Ahora sí. La que sigue. Esta diapositiva se me hace muy importante porque nos puede ayudar a entender por qué algunos de nuestros nervios sufren más que otros. En nuestra imagen de la derecha, si nosotros vemos, tenemos un dibujito de un nervio que tiene mucho mayor cantidad de la parte blanquita, es decir, nos está hablando de nuestro epineuro. Entre más tengamos epineuro y entre menos fascículos tenga un nervio, es más factible que aguante una compresión, que aguante una lesión. O entre menos tenga epineuro y entre más fascículos tenga, como dijimos que este tejido es el que cubre la mayor cantidad del nervio y tiene muchas propiedades viscoelásticas, pues al tener menos va a sufrir más fácil un nervio. Por lo tanto, por ejemplo, el nervio radial en su paso por el canal de torsión, el nervio peroneo en su paso por la cabeza del peroné, son nervios que pueden sufrir estas características y por eso es más fácil que ellos se atrapen. La imagen de su y derecha también es importante porque los nervios, aunque no son capaces como tal de aguantar que los estire, obviamente se rompería, pero soportan cierta cantidad de elongación y esto es por la disposición de sus fascículos, de sus fibras, que tienen una organización como una espiral y eso hace que ellos puedan elongarse en cierta forma. Entonces es una estructura dinámica, no es un tubo nada más que va y que frágilmente se puede romper o lastimar. Tiene irrigación. El nervio tiene irrigación y es una de las causas que tenemos que entender como una probabilidad de isquemia. No vamos a describir toda su anatomía de la irrigación, pero si se dan cuenta, los vasos que están representados en la imagen van verticales, van como en un sistema tubular. La parte más sensible del nervio es la parte medial, es como un menisco. La parte menos vascularizada va a sufrir más fácil que la que lo está. Entonces, en esta imagen, los fascículos centrales siempre van a ser los que van a sufrir menos. Y aunque un nervio tiene cierta resistencia a la isquemia porque tiene muy bajitas necesidades basales, finalmente una compresión prolongada o de mayor presión, que vamos a hablar al ratito, pues lo puede afectar. La que sigue. ¿Qué nos puede causar una lesión de un nervio? Lo más frecuente son las compresiones. Claro, pueden ser traumáticas, puede ser por sección, puede ser por elongación. Ahorita en esta plática me voy a enfocar más en las compresiones, porque finalmente son sitios muy definidos en donde generalmente o más frecuentemente se atrapan y así no nos metemos pues más allá en otros temas de buscarle y rastrearle y demás. Adelante. No podemos dejar de pasar en este tema las clasificaciones, porque finalmente nosotros dentro de reportes de electro debemos de dar una localización, un tipo de afección, una severidad y factores pronósticos para que nuestro estudio esté completo. Conocemos nuestras clasificaciones de Seddon y Sunderland, en donde Seddon nos propone una clasificación en 3, que es neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis, mientras que Sunderland agarra y dice, bueno, sí voy a hacer compatible mi nivel 1 con una neuropraxia, mi 5 con una neurotmesis, pero voy a agregar 3 grados intermedios para ir estadificando lo que correspondería en la otra clasificación a una axonotmesis. Esto también se va relacionando a diferentes hallazgos dentro de nuestras pruebas que vamos a hablar más adelantito. Y finalmente nos va a hablar acerca de un pronóstico. Entre mayor afección tengamos en las capas de nuestro nervio, mayor grado de severidad y por tanto un pronóstico más reservado o malo, francamente. La que sigue. Esto es simplemente un esquema de lo que puede suceder. Si nosotros tenemos una discontinuidad por compresión, por traumatismo, sección, elongación, lo que sea de nuestro nervio, tenemos una discontinuidad que va a provocar, tanto puede ser una desmielinización focal como puede ser un daño axonal propiamente dicho. Adelante. Entonces, podemos tener nosotros daño axonal. Nuestro daño axonal va a ser muy importante saber qué podemos encontrar y cuándo podemos encontrarlo. Tenemos mucho la maña, o bueno, al menos así me pasó a mí en mi formación, de que nos decían, si llega un estudio de electro a los 3 días, a los 7 días, bótalo. No lo hagas porque no vas a encontrar nada. Y así nos manejaron, así nos dijeron, ¿no?
Entonces, ahora es importante mencionar que pues no es tan real esto. Claro, no siempre vamos a encontrar las positivas gigantes y los polifásicos de reinervación y todas estas ondas, porque pues obviamente es un proceso que se va dando poco a poco, pero sí podemos hacer estudios desde etapas iniciales. ¿Qué podemos ver de acuerdo a estas etapas? Nosotros tenemos una lesión y en los periodos inmediatos, como un periodo hiperagudo, que es abajo de los 3 días, todavía un proceso de degeneración valeriana todavía no está presente. Sin embargo, al ser una lesión nerviosa, nuestras características de los potenciales de unidad motora, esto con el electrodo de aguja, se tornan en neuropáticos. Un reclutamiento tardío, patrones de interferencia neuropáticos. Aunque no haya alteraciones en su conducción distal a la lesión, que es donde casi siempre captamos, podemos tener estos cambios y empezar a tener idea de la localización de la lesión. Conforme los días avanzan, sin llegar todavía a sus famosas 8 a 12 semanas que a veces hacíamos esperar a los pacientes, nosotros tenemos que los potenciales motores son los primeros que se empiezan a afectar y esto depende de la bibliografía. Puede ser entre los 3 a 5 días o 7 a 8 días, como que en general casi todos coinciden en 7 a 8 días que se pueden empezar a afectar. Y los sensitivos tardan un poquito más, se dice que es porque ellos no tienen su unión neuromuscular y el fallo en los motores hace que aguanten un poquito menos, pero los sensitivos de 9 a 10 días pueden estar alterados. Entonces, fíjense cómo ni siquiera a los 15 días hemos llegado y ya podemos empezar a tener cambios. Tal vez todavía no datos de denervación, pero sí cambios en la conducción. Por otro lado, también es importante mencionar, si hay una lesión, ejemplo en canal de torsión, por ejemplo, y nosotros pretendemos encontrar cambios distales, pues no lo vamos a hacer, pero si hacemos captaciones o registros en secciones proximales a donde fue la lesión o la sección, lo que sea del nervio, podemos encontrar ahí ya indicios de daños axonales, por ejemplo, y desde ahí podemos empezar a reportar, aunque en el resto no haya cambios. Por ahí después de la semana, de las 3 a 6 semanas, podemos empezar, más allá de las 6 semanas, perdón, podemos empezar a presentar datos de denervación y evidentemente esto nos va a facilitar más encontrar dónde tenemos una lesión. Cuando nosotros ya alcanzamos estas 6 semanas a un periodo de 2 a 3 meses, que es cuando normalmente les decimos que regresen, pues ahí ya estamos encontrando todos estos datos y casi ya estamos cerca de poder encontrar datos de reinervación, pero pues para ese momento ya está pasando oportunidades abismales del paciente para tratamiento farmacológico, de fisio, de intervencionismo, quirúrgicos, lo que gusten y manden. Y ya se nos fueron áreas de oportunidad muy grandes. Para estos más de 2 a 3 meses, ya tenemos posibilidades de decir pronósticos en cuanto a que haya potenciales de reinervación. Cuando es crónico más allá de meses, años, tal vez, ¿podemos seguir encontrando daños? Sí. Nuestras neuroconducciones, algunas veces, dependiendo del grado de lesión que haya existido, pueden regresar a la normalidad, pero finalmente, aunque se mantengan, los datos de denervación pueden disminuir o incluso desaparecer y mantener de igual forma el patrón neuropático y con reinervación, pero por reorganización de las fibras, nada más. Entonces, en todos los estadios, depende de dónde yo lo haga en la historia de la enfermedad, es lo que voy a encontrar, pero siempre podemos evaluar al paciente. Eso es importante de mencionarlo. Adelante. Aquí esta es una diapositiva que también se me hace muy importante porque considero también una falla que detecté también de mi formación y después la fui entendiendo con el paso de los años y del alta y de todo esto. Y es que cuando hay una enfermedad, una patología, una compresión que afecta a la mielina, que sea una desmielinizante, lo que buscamos son nuestros famosos bloqueos de conducción. Pero cuando nuestros bloqueos de conducción los estamos buscando, si yo no me pongo donde debo y yo no estimulo donde debo, pues jamás voy a encontrar nada. Si nosotros tenemos un mediano que está atrapado en el codo y me pongo a hacer mi técnica común y corriente en donde solo le doy, bueno, arriba de codo, vamos a poner arriba de codo. Yo le doy un estímulo debajo de mi fosa antecubital y le doy en muñeca, va a salir perfecto, casi muchas veces, si es que la lesión incluso es muy temprana. Si yo no le doy un estímulo en donde está mi lesión, aquí está mi lesión, yo le doy un estímulo de este lado y de este lado, en este punto me voy a dar cuenta que hay un retardo de la conducción, un bloqueo, pero si yo no lo estudio ahí, jamás me voy a enterar y el paciente se va a ir como que no tiene nada, tiene un estudio normal. Esto, por ejemplo, en nuestra gráfica de hasta arriba, es el ejemplo que les puse de codo a muñeca. Si hay una lesión, hay una desmielinización,
yo puedo encontrar ahí el retardo. ¿Qué pasa en un túnel del carpo? Hacemos nuestro estímulo en muñeca, en codo, pero ¿cómo yo demuestro que está atorado en el túnel, que se está retrasando? La única forma es que yo le dé en media palma, porque si no, pues sí tengo mi latencia prolongada, pero donde está disminuido es aquí, entre este y este. Si no lo hago ahí, pues tampoco me voy a dar mayor cuenta. Entonces, es importante hacer diferentes niveles de estimulación, porque si no, no podemos localizar. Importante mencionar que cuando son desmielinizantes puras, aunque es un poco extraño que esto suceda generalmente, no hay degeneración valeriana, por lo tanto podemos no tener denervación, pero sí tenemos las alteraciones del reclutamiento, por lo cual en la aguja también encontramos afecciones. Ahora, los diferentes síndromes de atrapamiento que tenemos llevan sus nombres por todos lados, como quieran, se pueden nombrar diferentes. Los pueden nombrar por el sitio donde pasan y se atoran, un túnel del carpo, un canal de Bullón, por el nombre de sus raíces griegas, una queralgia, una meralgia parestésica, por el nombre del nervio o por las áreas anatómicas afectadas. Cada uno tiene su nombre y vamos a ver ahorita unos poquitos de ellos. Importante esto que les mencionaba hace rato acerca de la isquemia y la lesión. Hay ciertas presiones que puede soportar nuestro nervio. Normalmente, una presión normal, soportable, 7 a 8 milímetros de mercurio, pero por arriba de 30 ya puede empezar a haber cambios en nuestro nervio. El nervio empieza a sufrir edema, isquemia y por lo tanto datos de lesión. Dependiendo la intensidad, pues es que tanto daño vamos a tener. De 60 a 80 puede tener una franca isquemia. Con 50 milímetros de mercurio puede haber ya un bloqueo del transporte axonal, que como dijimos, si no hay una continuidad y yo estoy bloqueando su transporte axonal que hace que el nervio sobreviva, pues evidentemente va a sufrir y vamos a tener datos de una lesión por compresión. Hasta 70 milímetros de mercurio por una hora podemos ya tener un bloqueo como tal de conducción. Imagínense una persona en una cirugía de próstata que tienen las piernas abiertas durante años, una cirugía robótica, el peroneo, la cabeza del peroné se atora, mucha presión y nuestra neuropatía por compresión posquirúrgica. Es un ejemplo. ¿Qué pasa con nuestras pruebas fisiológicas? Es importante utilizarlas para poder ir rastreando un daño. Como les decía, en diferentes sitios, segmentos cortos que vamos a hablar de ellos para poder encontrar todavía más específica una lesión. Comparar lado a lado. No es lógico hacer un estudio, aunque sea el otro lado asintomático, hacerlo solo de un lado, porque muchas veces ahí está nuestro diagnóstico, aunque sea un poco más sutil y no sea tan evidente. Recordar que existen retos anatómicos. Aunque todo nervio es factible de ser evaluado, hay algunos que evidentemente resultan más difíciles de evaluar o que requerimos de medios de ayuda, como por ejemplo ultrasonido musculoesquelético para rastrearlos, colocarnos donde es y hacer las técnicas adecuadamente. Y pues clasificar de acuerdo a los daños que encontremos. Los estudios de conducción sensitiva son un sí o sí dentro de nuestras evaluaciones de compresiones de nervio. ¿Por qué? Porque generalmente son los primeros que sufren, aunque esto no significa que todos los síndromes de atrapamiento tienen que tener una afección sensitiva, porque hay algunos que son síndromes motores puros. Como les decía, comparar, aquí es importante las amplitudes entre un punto A y un punto B para una neuroconducción sensitiva no son tan relevantes, porque si evaluamos de un segmento muy largo, puede haber un fenómeno de cancelación de fase y podemos malinterpretar esta información. Por lo tanto, para sensitivos, lo más importante son sus latencias o las velocidades de conducción. ¿El que sigue? Para los estudios de conducción motora, sus amplitudes van a tomar más relevancia que sus velocidades en diferentes segmentos. Aquí importante mencionar, si hay una latencia afectada, una velocidad en un segmento, por ejemplo, muñeca a codo, hay que hacer segmentos cortitos, que ahora vamos a ver cómo se hace, para decir dónde está entre ese segmento gigante. No es lo mismo que yo diga que la lesión está entre la muñeca y el codo, a que yo les diga que está 3 centímetros debajo del codo. Y evidentemente para una cirugía, pues claro que es relevante para el médico cirujano. ¿Sí? La electromiografía de aguja es la corona de todo esto, de los estudios de neuroconducción. Si nosotros no hacemos aguja, muchas veces las técnicas sencillas
En nervio, el mediano tiene un chorro de técnicas, el cubital pues hay 2, 3 Porque vi cuál el resto, peroneo, cubital y demás, no tienen tantas técnicas especiales en realidad. Y si nosotros no picamos, no vamos a saber por dónde o por debajo de qué está nuestra afectación. Por eso el meme, no es lo mismo que yo tengo un paciente con la mano caída y diga, pues tiene debilidad y no extiende. Por otro lado decía, bueno, yo sé qué nervio hace eso, es el radial, entonces tiene lesión del radial. Yo agarro, pico, localizo y digo, pues tiene una lesión de radial a nivel del interóseo posterior. Es mucho más diferente a que le llegue un cirujano así al estudio que le diga, pues ya sabía que tenía lesión del radial. Lo que yo quería saber era dónde, qué tanto, qué pronóstico tiene mi paciente. ¿La que sigue? Entonces, reglas generales y como todo mundo en la vida les vamos a decir, clínica va primero, anatomía es vital, todos nuestros trayectos que nos obligan a aprendernos de residentes son realmente si sirven para algo, aquí se va a notar que sí sirven y que nuestras técnicas tenemos que elegir las correctas para encontrar lo que yo estoy creyendo clínicamente que voy a encontrar. Nos vamos a dar cuenta, sobre todo se los adelanto en cubital, que nuestras técnicas normales pudieran ni siquiera salir afectadas y nosotros bien felices diciéndole que el paciente está sano. Ningún dato de electro nos lleva a una conclusión en particular, todo se integra con la clínica, con la anatomía. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de abarcar datos como clave, no vamos a ahondar tanto en cada patología, simplemente voy a tratar de hacer así de qué pruebas podemos hacer de acuerdo a los diferentes atrapamientos más comunes. Como siempre, el primero y el más famoso de todos y que vemos todos los días, por eso le doy más énfasis a esta parte, está más larga, el túnel del carpo. Nuestro nervio, recordemos que tiene un origen multirraíz, que tiene prácticamente de todas las raíces del plexo y que dependiendo los músculos y las ramas sensitivas que estemos evaluando, pues tiene un origen más superior o más inferior del plexo. Por eso es muy importante siempre, no se les olvide, tampoco me voy a meter de cómo hacer diferenciales porque nos llevaríamos más horas aquí, pero siempre en neuropatías por atrapamiento, descartar plexos, descartar radiculopatías o polineuropatías, siempre. Por eso todos los protocolos que incluyen siempre traen un motor, un sensitivo, incluyendo, claro, el que está involucrando en la clínica, para descartar justamente esto y con la miografía para vertebrales radiculopatías, otros nervios de las mismas raíces, perdón, otros músculos de las mismas raíces, pero de diferente nervio, para poder descartar esas posibilidades. Tema aparte, pero que no debemos de perder de vista cuando estamos ante un atrapamiento. ¿La que sigue? El túnel carpiano, pues ya sabemos que tiene nuestro protocolo normalito, nuestro mediano, nuestro cubital, pero aquí donde está la figurita esta de la localización, pues nosotros tenemos que evidenciar en cualquier atrapamiento que en donde yo creo que está mi afección, está mi bloqueo de conducción, está mi pérdida axonal, está mi retardo, están mis latencias prolongadas. Esto es lo que vamos a buscar en cualquier atrapamiento. Ya tenemos esa base, ya sabemos qué tenemos que encontrar. Ahora hay que ver cómo lo vamos a encontrar o mediante qué técnicas lo vamos a hacer. Nosotros, si ya tenemos nuestra conducción motora con su latencia prolongada, hasta su sensitivo ausente, nuestro bloqueo de conducción entre muñeca y media palma, pues ya estamos muy tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene síntomas? Ve, huele, se ve, se toca, se palpa, se explora y es un túnel, pero hago las pruebas y no sale nada. Ahí es cuando debemos de considerar el hacer otras pruebas agregadas para poder estar seguros de que vamos a descartar o afirmar un diagnóstico. Para eso son las pruebas que existen agregadas y todas estas pruebas tienen en común algo. Por eso voy a detenerme un poquito en esta diapositiva. Si nosotros evaluamos dos nervios, dos vialidades diferentes y yo pretendo que lleguen al mismo lugar y es la misma persona, la misma temperatura, el mismo metabolismo, es lo mismo, son sus mismas condiciones internas, deberían de llegar igual dos estímulos si yo lo doy en el mismo punto. Si yo salgo donde están las banderitas y pretendo llegar a donde está la caja de texto, deberían de llegar similares. Pero ¿qué pasa si en una de las banderitas algo se atora, sale un bache, un tope, una compresión o llega un cuchillo y corta el nervio? Algo que no permita que llegue a su punto de destino, se va a tardar más en llegar o no va a llegar. Entonces, todas las técnicas especiales, sí, todas, bueno, la mayoría de las de túnel del carpo, se basan en esto, en comparar
al nervio mediano contra otros nervios para ver si está funcionando un poco más lento o con más deficiencia que los otros nervios. Ejemplo de esto es el famoso índice de Robinson o índice sensorial combinado, que es como el famoso, ¿no? Y que todos queremos aprender. Y la verdad está muy fácil de hacer, porque son comparaciones con los deditos que ya conocemos, con nuestras técnicas sensitivas, y las conforman a este índice de Robinson, estas tres técnicas. Hasta abajo, por si gustan tomarle fotitos, vienen los valores que permiten de diferencia entre un nervio y otro, para no estarlos como mencionando tanto en números, sino más bien explicarlos. Nuestra primera técnica es la técnica ortodrómica, en donde compara al mediano contra el cubital, pero estimulando en media palma y captando a nivel de muñeca. La segunda técnica es la llamada thumb dip, que es la diferencia en el pulgar, en donde el pulgar sabemos que comparte inervación con el radial, entonces compara el radial contra el mediano. En la tercera técnica compara en nuestro cuarto dedo, donde comparte inervación con el nervio cubital, y compara entonces cubital contra mediano. Estos tres tienen por sí solos sus valores de especificidad y sensibilidad. El que mejor tiene, sobre todo, especificidad junto con sensibilidad es la del cuarto dedo, en donde tiene una especificidad del 99%, es decir, yo puedo estar segura que si este está bien, solo me puede fallar un 1% de los casos en que no está afectado. Y tiene una sensibilidad del 85% contra todas las demás que les voy a preguntar, que tiene más o menos 65%. Por sí solas, esos son sus valores, pero si yo sumo los resultados que obtengo en estas comparaciones, es decir, yo voy a restar cuánto tiempo le saca de diferencia, por ejemplo, el nervio mediano al cubital en el ortodrómico, en su primera imagen. Si el mediano le sale que su latencia es de 3.7, que entrarían valores normales, y el cubital le sale en que tiene 3.4, 0.7 menos 0.4 son 0.3. Tendríamos 0.3 ahí de diferencia. Y lo mismo con todos los demás. Suponiendo que sumamos las diferencias de todos, nosotros debemos de tener normal menos de 0.9 en el caso de que hagan un corte para sensibilidad y especificidad en ese valor, o menos de 1.1. Si sus valores de diferencias entre cada técnica suman más de 1.1 y tomamos ese tiempo como valor de corte, yo puedo estar 100% segura que ese paciente no tiene un retardo, o más bien, si tiene más de 1.1, puede estar segura que tiene algo, que se está tardando más ese nervio mediano en funcionar y en llegar a su destino, a diferencia de los otros nervios. Mientras que si es menor, muy probablemente, o más bien seguramente, no tenemos esa alteración. ¿La que sigue? Hay otras pruebas, como por ejemplo, les decía yo, los segmentos cortos, a través, por ejemplo, en este caso de la muñeca, en donde se trazan marcas de centímetro a centímetro a través de la estructura anatómica, en este caso en la muñeca, para detectar si en algún punto hay una caída súbita de la latencia de la velocidad de conducción. Es por eso que esto va a tomar importancia también para localizar, como les digo, y sobre todo con fines terapéuticos y quirúrgicos. De un punto a otro, normalmente está descrito que no debe de haber una diferencia más allá de, bueno, que de normal, de 0.2 a 0.3 milisegundos, de un punto a otro, se vale. Pero si se tarda más, y en general casi todos los libros dicen 0.5 milisegundos de un punto a otro, ahí en automático tenemos una caída en esa velocidad de conducción, en esas latencias. Tenemos el ejemplo gráfico, ahí en la grafiquita que estamos viendo a su derecha, y tenemos otra prueba que podemos hacer muy fácil, porque pues es lo que siempre hacemos en nuestros pacientes con este tipo de neuropatías, cuando hacemos el cubital y hacemos el mediano sensitivo, simplemente es comparar sus latencias, no nos cuesta más tiempo, ya lo hacemos. Si tiene más de 0.6, nos puede saltar ahí la lucecita roja y entonces decir, si no encuentro evidencia clara, puedo agregar mi Robinson, por ejemplo. ¿La que sigue? Estas eran sensitivas. Hay técnicas motoras que también son importantes a realizar y evidentemente comparan también con otro nervio. Igual, nosotros siempre hacemos el mediano, siempre hacemos el cubital, podemos compararlo también de manera directa con una diferencia de hasta 1.2, 1.8 de acuerdo a los autores como límite para decir que si el nervio mediano se tarda más de eso comparado contra el cubital, hay alguna afección ahí. Podemos también hacer comparación de lumbricales interóseos, en donde en la imagen del lado derecho tenemos colocado nuestro electrodo activo entre el segundo y tercer espacio metacarpiano.
Y ahí hacemos la captación para la inervación que tenemos en común de mediano y cubital. Y lo mismo, deberían de llegar igual, pero si hay una diferencia más allá de 0.4, algo está pasando ahí con el nervio mediano. O al revés, porque esto también lo vamos a ver para el nervio cubital. Entonces es importante. La que sigue. Obviamente la muñeca no es el único lugar en donde se nos puede atrapar nuestro nervio mediano. Nuestro nervio mediano a nivel de codo, aunque no es tan frecuente como en el túnel, puede atorarse en el ligamento de Struders, puede tener el síndrome de pronador, que incluye los sitios en azulito verde, ya no sé en qué color se ve aquí, mi iPad era verde, pero bueno, decía, pueden hacer tus fibrosos, pero en el pronador redondo o en la arcada en el arco del flexor superficial de los dedos. Cualquiera de esos puntos en general se conoce como síndrome de los pronadores. Aquí la diferencia, no hay una técnica especial para encontrar esto, la única cosa es que nosotros podríamos demostrar un retardo de la conducción, un bloqueo de la conducción a través del codo. Por eso es importante media palma, muñeca, descartar siempre túnel porque es lo más frecuente, muñeca, fosa antecubital, arriba de, en axila o hasta si quieren en punto D. Pero bueno, con hacer arriba de codo es bastante bueno para poder tratar de evidenciar este tipo de afecciones. Y al momento de que nosotros hacemos aguja, en el caso de una lesión en ligamento de Struders, podemos tener afectado el pronador, pero ¿qué pasa si me voy a pronadores? Irónicamente, se atrapa a través del pronador, pero su rama ya salió. Muchas veces el pronador está respetado. Y tenemos también un síndrome motor puro por parte del nervio mediano, en donde el interóseo anterior que sale, ya que pasó el nervio por el arco, el arquito del flexor de los dedos, puede atorarse ya que se formó su rama de interóseo anterior. Este puede afectar a los músculos desde el flexor largo, pronador cuadrado, que son los principales que podemos ver afecciones, y es motor. Su conducción sensitiva estaría respetada. Entonces, nuestra conducción está bien, pero lo motor tendríamos nuestro bloqueo a nivel de codo y en nuestra miografía, pronador estaría bien y del flexor para abajo tendríamos afección. La que sigue. Les digo, los protocolos son los que conocemos y los que hacemos todos los días. Yo creo que no hay día que no hagamos pues todos estos neuroconducciones, por eso no me voy a meter en detalle a ello. Pero aquí vuelvo a hacer mucho hincapié. La electromiografía es importante para poder determinar niveles. Si es que no podemos evidenciar un bloqueo como tal a nivel de codo, que podamos ir rastreando qué músculos me está afectando y por tanto qué ramas de mi nervio está afectando o cuáles no. La que sigue. Otro nervio y que este también tiene sus bastantes retos porque cuando nos metemos a leerlo en calma nos damos cuenta que quién sabe a cuántos hemos estado dejando ir con algo y que nunca lo buscamos tal vez. Yo pues me confieso, yo creo que en la residencia me pasó un chorro de veces y yo ni enterada. Pero bueno, ya después con más calmita y ahorita puede servirles de guía a ustedes pues para poner atención en este nervio, el nervio cubital, que sabemos que se viene formado desde las raíces inferiores de 8T1, que hace su tronco inferior, su cordón medial y de ahí se continúa como cubital. Importante esto porque el nervio cubital se confunde muy fácil con plexopatías que pueden afectar únicamente al cordón medial o bien con radículos. Entonces, súper importante que siempre evalúen tirándole a estas estructuras también. Solamente como nota agregada en este sí voy a hacer mención. Para vertebrales no nos pueden faltar y en el caso de un plexo tenemos que evaluar cutáneo antebraquial medial que sale directamente del cordón medial del plexo. Si este está afectado, no es un cubital, está más arriba, es un plexo. Entonces, como ese es como el bonus del nervio cubital para poder hacer diferenciales. Y si está conservado, bueno, vamos para abajo y buscamos en sus sitios que vamos a ver a continuación. La que sigue. En el codo podemos tener a nivel del canal cubital nuestro tratamiento, pero aquí quiero decirles esto que es muy importante. Muchas veces andamos a las prisas y hacemos la evaluación y estira el codo y doble el codo y como podemos y como se deja al paciente, pero tiene una importancia aquí. Hay cambios significativos en mi velocidad de conducción si yo hago mi neuroconducción con el codo doblado o con el codo estirado. Entonces el codo debe ir doblado, porque si lo extendemos, nuestro nervio se hace como una víbora, como está ahí en la imagen, y puede parecer que está más lento de lo que en realidad es y tal vez no tenga una disminución de la velocidad. La que sigue.
Para nivel de codo, aparte de que, claro, tenemos que evidenciar mi lesión, mi bloqueo con estímulos a nivel de codo y por arriba de codo, podemos hacer también un inching, igual como lo platicamos en el nervio mediano, hacemos entre el olecrano y entre mi epicóndilo, hago mi trayecto del cubital, centímetro a centímetro, misma regla, más de 0.4, 0.5 de diferencia entre un punto y otro, y ahí podemos encontrar. Les había mencionado el cutáneo antebraquial medial, no porque sea para la lesión de cubital a nivel de codo, sino para descartar, como les decía, una posible aflexión de plexo. Y algo muy importante aquí, el cutáneo dorsal. Yo creo que no muchos hacemos ese como de manera rutinaria, pero es muy importante porque esa rama del cutáneo dorsal sale ya después del codo y sale mucho antes de la muñeca, más o menos 8 a 10 centímetros antes de su muñeca. Entonces, ese estaría afectado, además de todas las demás, las conducciones normales sensitivas que hacemos del cubital, pero ese va a ser nuestra clave para diferenciar entre atrapamiento en codo y entre atrapamiento en muñeca, porque como sale a esta altura de mi antebrazo, ese va a estar afectado en codo, pero va a estar respetado en muñeca, porque esa rama sale mucho antes. Entonces, esa técnica es básica en donde colocamos nuestros electrodos en la parte dorsal del quinto dedo y nuestro estímulo en borde cubital. Les digo, en los libritos vienen, les estoy dando como los tips para que puedan ya después detallar en cada una de estas técnicas. Adelante. Canal de Gullón, este es lo que más me preocupa en la vida, de explicar porque de verdad que se nos va y se nos seguirá yendo si no ponemos atención en estas cuestiones. En el canal de Gullón, nosotros normalmente diríamos, bueno, pues voy a hacer mis conducciones del abductor del quinto dedo, normalito, mi conducción sensitiva, pero en muchos casos puede salir normal y el paciente sí tener un canal de Gullón. Por lo tanto, aquí la anatomía es de vital importancia. Aquí les decía, viene su nervio cubital, ya salió su rama del cutáneo dorsal, entonces ese va a estar siempre bien, siempre, no hay forma, no hay vuelta de hoja, va a estar bien cuando haya una neuropatía a nivel de muñeca. Las siguientes ramas en salir es el sensitivo cutáneo palmar, que simplemente inerva este cachito chiquito aquí de la muñeca en el borde cubital. Después de ahí el nervio continúa y se va, antes de meterse al canal, a nivel del hiato pisiforme ganchoso, antes de meterse ahí, se va a dividir en dos ramitas. Esas dos ramitas van a ser su ramita superficial, que viene, a ver si le puedes ir señalando ahí, sí, por favor, su rama en la figura de arriba. Tenemos su rama superficial a tu derecha. Está medio difícil así. Si no, a lo mejor se los explico este sí de acá. A ver, sí. A ver si puedo. Ok. Tenemos nuestra rama, ¿dónde estoy? Aquí estoy de cabeza. Rama superficial, que únicamente va a dar una inervación a un músculo motor, que es el palmar menor, el chiquito que se arruga aquí abajo en nuestra región palmar. Y todo lo demás se va a ir hacia nuestra inervación sensitiva que conocemos normalmente palmar, al quinto y mitad del cuarto dedo. Mi otra rama es una rama motora profunda, que antes de entrar al canal de Gullón va a tener ramificaciones, esta ramificación que viene aquí. Y esa ramificación que se da antes de entrar, nos vamos a la musculatura hipotenar, abductor del meñique, oponente y flexor del meñique. ¿Qué pasa si yo tengo un atrapamiento antes de entrar? Pues sí, a lo mejor ahí sí voy a detectar en mis técnicas normales, pero ¿qué pasa si en su siguiente pasa al canal de Gullón, entra y sigue su rama motora profunda y hasta después de que pasa, va a dar su inervación hacia lumbricales, hacia el aductor del pulgar y hacia el primer interóseo dorsal? Si yo me atoro en este punto, ¿qué va a pasar con nuestras neuroconducciones normales? Pues la otra rama está libre, la otra rama no está atorada, la otra rama no va a salir mal. Si yo hago mi neuroconducción normal, pero el paciente sí tiene un atrapamiento después del canal de Gullón. Entonces es ilógico que yo evalúe un canal de Gullón solamente con mi conducción del quinto dedo, de enfrente, palmar, y con mi abductor. No se puede, porque puede estar la compresión en un punto más distal. Por lo tanto, ahí mis técnicas en donde yo puedo captar a nivel del primer interóseo dorsal es donde realmente tengo mi respuesta, en donde si yo hago mi cutáneo dorsal, puedo asegurar que estoy en muñeca. Otra historia es donde está el número 3,
y luego bajamos un poquito hacia el ramo superficial. Si nosotros tenemos en el número 3 nuestra lesión, pues todo va a estar afectado, porque ahí todavía no salen todas sus ramas motoras de intrínsecos, todavía no salen las del cuarto y quinto dedo, todavía no salen las del palmar menor. Ahí todo va a estar afectado. Y si la lesión fuera en el punto número 4, en donde es su ramo superficial, pero después de su ramo motor al palmar menor, lo que va a estar afectado es solamente lo sensitivo, nada más. Ahora, vamos bueno, entonces tip número 1, ya lo vimos, cutánea braquial, ya dijimos para eliminar plexos y recordar siempre, si la lesión es en el punto de su ramo motor o distal, nuestras conducciones normales van a estar normales. Importante complementar, adelante la que sigue con las otras técnicas. Ay, mira, aquí le he hecho grande, no me acordaba. La que sigue. Entonces, nuestra conducción para el primer interóseo dorsal, vamos a colocar nuestro electrodo activo en la región dorsal, en donde hacemos el piquetito prácticamente de la electromiografía. Es lo mismo, simplemente ahí vamos a colocar nuestro activo, nuestro estímulo igual a 8 centímetros sobre el borde cubital, y en lo que nos vamos a fijar es en sus latencias. Hay estudios de diferentes comparaciones que se pueden hacer, pero a final de cuentas la latencia distal absoluta del primer interóseo dorsal es la buena, es la que mejor sensibilidad tiene y no debe de tener una diferencia más allá con el aductor del meñique de más de 2 milisegundos. Importante aquí, muchas veces está descrito que incluso los cambios en cualquiera de las ramitas o puntos que mencionamos, los cambios son más evidentes para el primer interóseo que para el aductor. Entonces cobra todavía mayor importancia hacer este tipo de pruebas y el cutáneo dorsal que ya hemos mencionado. Igual podemos hacer comparaciones, como les decía, acuérdense de esta técnica en donde comparamos lumbricales interóseos de mediano y cubital. También se puede hacer. Aquí el problema es que no sería raro que el paciente que tenga una neuropatía por atrapamiento, uso constante en la muñeca en cubital, pues tenga también en mediano. Entonces ahí hay que primero descartar que no tenga un túnel, porque si no nos va a engañar vilmente y si los dos están afectados no nos vamos a dar cuenta. Por eso esta no tiene tanta sensibilidad, pero existe. Y también, como en todas las demás, podemos hacer un inching a través de la muñeca para demostrar en qué punto está afectado. Pero de nuevo, la aguja es la que nos va a dar las ramas que están afectadas de acuerdo a los datos neuropáticos o de denervación que vayamos encontrando. También podemos demostrar, como les digo, todo es, si sabemos que podemos hacer segmentos chiquitos, si sabemos que podemos demostrar bloqueos, con hacer estímulos debajo y por arriba podemos evidenciar bloqueos. Entonces no es la excepción. Estímulos en palma, estímulos en muñeca, podemos demostrar su bloqueo a través de la muñeca. Las herramientas más factibles de cubital, entonces, es que tenemos que hacer o demostrar su bloqueo en palma. Podemos ser muy específicos con 1 centímetro a centímetro que tenemos que captar en primer interóseo dorsal y sí o sí tenemos que hacer el palmar dorsal agregado a nuestros componentes habituales de neuroconducción. ¿La que sigue? Ya lo mencionamos, adelante. Nervio radial. El nervio radial pues también es común relativamente, ¿no? En fracturas de húmero, compresiones, pero principalmente fracturas, es creo que donde más lo vemos. Sabemos que esto viene originado, igual, multinivel, de C5 hasta C8, podemos tener raíces en su tronco, su cordón posterior y que salen común con el axilar. Pero bueno, también de igual forma tenemos que hacer diferencial contra esto, como les mencionaba al principio. Nuestro nervio radial podemos tener compresiones a nivel de axila, surco espiral, túnel radial, que hay quien dice si existe o no existe, a nivel de la arcada de Frost, en donde ya sale el nervio interóseo posterior, y sensitivo en la queralgia parestésica. ¿Qué pasa aquí? Nuestros músculos, aparte de que ahorita mencionemos lo de la neuroconducción, los músculos de nuevo van a ser nuestra respuesta, los trayectos otra vez van a ser nuestra respuesta de ir rastreando y persiguiendo una lesión. Si conocemos la anatomía, podemos saber qué va a estar afectado y qué no. Si tenemos una lesión en axila, pues todos nuestros componentes sensitivos y motores van a estar afectados desde el tríceps. Si nosotros tenemos una lesión en surco espiral,
podemos tener hallazgos patológicos por debajo del tríceps. El tríceps y el anconio van a estar respetados. El túnel radial, les digo, hay quien dice que existe y no existe porque muchas veces por inervaciones conjuntas y que si tal cabeza inerva tal rama y demás, no siempre cumple las reglas, por eso no siempre está como descrito, pero en dado caso de que podamos ser tan finos en decir de que la cabeza larga del extensor, la cabeza corta del extensor radial del carpo está afectada y la larga, ¿no? Eso está muy difícil, digo, solo con ultrasonido probablemente podríamos demostrarlo. Podríamos distinguir entre un surco y entre un túnel radial. ¿Qué pasa cuando nuestro nervio radial entra o pasa a través del túnel radial? Sigue bajando y se divide en dos. Se divide a nivel de la arcada de Frost, ahí sale nuestro nervio interóseo posterior, pero también un poquito más arriba sale nuestra rama sensitiva. Y nuestra rama sensitiva solita también se puede afectar y dar un síndrome sensitivo puro. Y ese sí, pues va a lo que conocemos, a nuestra inervación sensitiva del radial. Nuestro potencial del radial estaría ausente o afectado, y nuestro potencial motor estaría conservado porque es una rama sensitiva, entonces no tendría por qué haber afección en las contrapartes. Para el nervio interóseo posterior es el caso contrario. Viene de nuestra rama motora profunda, pasa la arcada de Frost y se transforma en el nervio interóseo posterior. Y ahí podemos tener compresiones a este nivel. Y son los típicos que dicen, tiene conservada la extensión, pero caída la mano. Aquí hay un punto importante. En la arcada, como vemos aquí, por arriba de la arcada de Frost, por eso puse rayitas, está el extensor radial del carpo y el supinador corto. Entonces, estos pacientes no siempre tienen totalmente caída la mano. Recuerden que puede tener cierta conservación de esta función por medio de estos dos músculos que están por arriba de la arcada de Frost. Entonces, nuestro principal punto de ataque para que nosotros encontremos denervación es más bien del extensor hacia abajo. Extensor del índice, el aductor largo del pulgar, el que ustedes gusten, pero puede en general estar normal el extensor radial del carpo y el supinador y tener cierta función motora. Esto es para el interóseo posterior. Y bueno, recordar la rama sensitiva, bueno, ya la mencionamos. En la arcada de Frost, ya me acordé, el interóseo posterior. Síntomas sensitivos, no va a haber como tal anestesia en la piel, no va a estar afectado nuestro potencial sensitivo porque nada más ya estamos tocando nuestra rama motora, pero el paciente puede sentir dolor porque inerva partes articulares de articulación radiocarpiana. Entonces, para que clínicamente tampoco nos perdamos mucho. La que sigue. La que sigue. Nuestras técnicas, la que sigue. Oh, creo que otra vez. Nuestras técnicas, en realidad aquí sí no hay muchas diferentes, cada vez son menos. Al principio vimos muchas porque era túnel, ¿no? Y ahí sí tenemos un chorro. Pero nuestras técnicas son las habituales, las del nervio radial motor, nuestro nervio sensitivo para el primer dedo. Aquí nuestra clave va a ser nuevamente puntos de estimulación. Si yo tengo una lesión a nivel de axila, pues tengo que hacer desde arriba estimulación en axila. Si pienso que tengo una lesión en el surco espiral, pues tengo que hacer axila, tengo que hacer debajo del surco. Si yo no hago esos estímulos, no puedo esperar un bloqueo, observarlo porque no lo estoy buscando. La que sigue. Estos cuadritos los pueden encontrar en muchos libros. Este es del Preston, yo amo el Preston, me gustan mucho sus dibujitos y gráficas, pero todo lo que estamos platicando de los caminitos de cuál sí, cuál no está afectado, aquí los pueden revisar, los pueden imprimir, los pueden cargar y dicen, ok, tengo un radial, ok, voy a picar este va a estar bien, va a estar mal, y nos puede ayudar mucho de manera inicial didáctica para poder irnos aprendiendo todos estos caminos. Adelante. Nuestro nervio peroneo, ese es bien importante también porque pues es frecuente, uno, por compresión, por fracturas, también por posiciones quirúrgicas prolongadas, en terapias intensivas y demás. Y aquí lo principal es quitarnos del camino una radiculopatía, una plexopatía también, igual que con los otros, por lo cual ahí también, igual, no me voy a meter mucho en eso, pero ahorita digo unos cuantos puntos en particular. ¿La que sigue? Nuestro nervio peroneo, su punto principal de compresión es a nivel de cabeza de peroné. En este nivel, si nosotros observamos y recordamos nuestra anatomía, por debajo del mismo, pues nuestro primer musculito es el tibial anterior. Entonces, ese va a ser ahorita muy importante tomarlo en cuenta. ¿Cómo puedo yo saber con mi aguja y con las alteraciones que voy a encontrar
que mi nervio efectivamente está comprimido en la cabeza para abajo. Arriba, recordemos que a nivel disquiotibiales, nuestro bíceps cabeza corta es el único que está inervado de manera directa por el peroné, de tal forma que si ese está libre de daño y el tibial anterior y peroneo y extensor del hallux y demás tienen afección, podemos tener la certeza de que nuestra inervación está abajo de cabeza de peroné. Evidentemente, desde aquí también vienen sus ramas sensitivas, entonces su conducción sensitiva también estaría afectada. La que sigue. Aquí es importante, y les digo porque sí es muy frecuente, y de hecho es una pregunta que luego me hacen frecuentemente. De hecho, creo que en algún congreso, creo que fue en Comefir, si no me equivoco, pidieron una plática de cómo distingo una lesión de peroneo de un radículo, de un plexo, porque sí pasa y realmente es muy frecuente. Aquí es importante siempre realizar de manera comparativa con el nervio tibial su neuroconducción, porque si estuviera afectado, podríamos tener incluso afección de ciático, afección de plexo o radicular. Necesitamos agregar también nuestro nervio sural para también eliminar del camino polineuropatías. En nuestros piquetitos debemos de agregar gastrocnemio para quitarnos del camino alguna afección concomitante, L5, S1 radicular. Tenemos que de preferencia agregar algún otro músculo S1 por arriba de nuestra rodilla que no sea de peroneo, ejemplo, un semitendinoso, un semimembranoso, un glúteo, que nos pueda decir que tal vez pueda ser radicular. Puedo agregar un glúteo, también puede ser, y puedo agregar mis paravertebrales, para de esta forma, de acuerdo a su distribución, quitarnos igual del camino radicular y plexopatía. ¿La que sigue? No hay técnicas tampoco tan especiales porque ya hablamos también mucho de nuestros segmentos cortos. La única diferencia aquí es que vamos a trazar nuestro centímetro a centímetro a través del trayecto del peroneo en la cabeza de peroné y mismas reglas. El lentecimiento. Aquí nada más viene como distintivo descrito que nuestra velocidad de conducción tiene un tope de 10 metros sobre segundos de un punto a otro y que la amplitud, una caída del 20% a diferencia de otros que es hasta 50%, ya se puede considerar patológica. Tenemos también la posibilidad de cambiar el sitio de captación de nuestra neuroconducción motora del peroneo en lugar del extensor de los dedos hacia tibial anterior y poder demostrar de manera más temprana, como les decía al principio, un segmento más cercano puede encontrar daños más rápido que si nos vamos a captar hasta distal. Si yo tengo una radículo, pueden pasar meses, semanas en lo que me llegan los datos de denervación hasta el extensor donde capto, pero si yo tengo una lesión de peroné en la cabeza, de nervio peroneo en la cabeza de peroné y me voy a tibial, pues está bien cerquita, entonces puedo tener datos más temprano y lograr evidenciar bloqueos, pseudobloqueos, bloqueos parciales o daños axonales que podemos tener en este segmento proximal. La que sigue. Y lo mismo, cada que pasa nos vamos traumando más porque la anatomía no hay más. O sea, nos la sabemos o nos la sabemos. No hay de otra. Esto nos va a quedar de lección el día de hoy para ya poner como más atención a estos factores que son principales para nosotros. Adelante. Y por último, el nervio tibial, el famoso túnel del tarso, que muchos dicen que sí existe, que no existe, que sí se puede evidenciar, que sí no, y bla, bla, bla. Mientras sea una sea otra, los pacientes tienen sintomatología y nos los mandan para evaluarse. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ello. Si bien es cierto que estoy muy de acuerdo con los libros que dicen, pues no siempre se puede diagnosticar, ¿no? No siempre las pruebas son tan fáciles de hacer o reproducibles en todos los pacientes, pero también es cierto que me han tocado muchos casos que sí salen, que sí tienen diferencias interlado, que sí denervan más, o sea, también es real y entre más lo hagamos, más fácil se nos va a hacer encontrar alteraciones. Aquí la anatomía es un poquito más sencilla. Entra en el túnel, se divide en plantar lateral, en plantar medial, tanto para la parte motora como sensitiva. La que sigue y basado en eso vamos a hacer nuestras pruebas de conducción. Tenemos aquí, sí, a lo mejor no siempre las hacemos, por eso es importante describirlas un poquito más. Tenemos para la parte motora, el sitio de estimulación va a ser el mismo del tibial que usamos todos los días. Hacemos detrás del malleolo medial el estímulo. Nuestra captación para el plantar medial ya nos la sabemos porque es la que siempre hacemos para el abductor del hallux. La plantar lateral tenemos que poner nuestros electrodos activos en el abductor del dedo pequeñito y ahí vamos a hacer el estímulo igual en el malleolo medial porque por ahí pasa el túnel, no se pasa a ningún otro lado porque luego pasa mucho que quieren dar el estímulo en el malleolo lateral porque está del otro lado, pero no, es el túnel, por ahí pasa, se divide, eso es otra cosa muy diferente.
Y para los nervios sensitivos hay diferentes técnicas, pero la que más sensibilidad tiene y en lo personal la que mejor me sale y más reproducible es esta, en donde hacemos el estímulo a nivel plantar entre segundo y tercer metatarsiano para la plantar medial y entre cuarto y quinto metatarsiano para la plantar lateral y captamos con nuestra barrita a nivel del malleolo medial, porque lo mismo, ahí está el túnel. Entonces ahí es donde debemos nosotros de captar. Estas respuestas son chiquitas y los equipos que lo permiten podemos promediar respuestas, pero aún así en equipos donde no permiten tanto estas opciones, sí salen las respuestas. Aquí es bien importante sobre todo la comparación interlado. Está descrito que para que nosotros podamos decir o dar una prueba como alterada es por comparación principalmente. En la gráfica inferior derecha, pues justo estamos observando nuestra línea en donde para nuestro lado izquierdo se presenta primero nuestro potencial, es decir, la latencia, podríamos decir, bueno, normal. Y del otro lado, el contralateral, esa misma línea que cae más o inicia más adelante nuestro potencial, es decir, está prolongado, como en cualquier potencial que hayamos visto en nuestra vida, son los mismos principios. ¿Qué pasa aquí? De manera comparativa tenemos una prolongación que igual descrita entre más de 0.4, 0.5 milisegundos para poder decir que está alterado. De igual forma, para nuestro nervio motor. ¿Qué pasa con nuestra miografía? Es horrible, porque es horrible que les piquen el pie. Digo, yo no me he dejado nunca y no me pienso dejar, pero en los pacientes, o sea, yo sí los veo sufrir, pero es que no queda de otra, porque finalmente tenemos que evidenciar cambios neuropáticos. Otro pequeño problema, que se dice que los músculos de nuestro piecito de por sí tienen inserción incrementada, porque los usamos y los pisoteamos todo el día. Está descrito que pueden tener potenciales chiquitos de fibrilación, entonces nos pueden confundir. Y que su patrón puede ser incluso neuropático, aún sin tener nada. Eso es lo que lo hace difícil. Por eso ahí está dicho comparación, porque todos esos cambios tienen que ser mucho más grandes, mucho más visibles del lado sintomático. Un problema real es cuando es bilateral, pero bueno, si de por sí son raros los síndromes del túnel del tercio, pues bilateral es todavía más, ¿no? Afortunadamente. Pero tendríamos que picar nuestros músculos del aductor del hallux y aductor del dedo chiquito. Y como siempre dije, comparando contra radículos, picar gastrocnemio, picar tibial anterior, picar paravertebrales, para igual descartar, porque se pueden confundir los síntomas, son muy similares, pero por eso es importante este tipo de estudios. La que sigue. Entonces, ¿qué vimos? Sin la anatomía, sin la clínica, sin nada, son una bola de toques que no me sirven de nada. Si yo no sé qué estoy buscando, si yo no sé qué tiene el paciente, si yo no sé de dónde sale el nervio, si yo no sé dónde se divide, si yo no sé dónde es sensitivo, dónde es motor, no voy a ver nada. Ojos que no ven, el nervio se sigue lastimando, se sigue muriendo y nadie hace nada, como en el caso del canal de Gullón. Aquí pequeña pausa, hay pacientes que yo he visto que hasta les han dicho que tienen ELA, porque tienen una parte motora únicamente afectada y era un canal de Gullón. Todo lo demás estaba bien, no tenía ningún otro cambio, pero como tiene atrofia en los interóseos y motor y bla, 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 pues tiene ELA, ¿no? Pero bueno, ya hacen ultrasonido, hacen el electro, hacen los piquetitos, y no, pues era un canal de Gullón, ¿no? Asunto arreglado, descomprimen y vámonos. Entonces, hay que poner mucha atención en estos detalles. La que sigue. A manera de conclusión, la que sigue. La fisiopatología y la histopatología, si se dan cuenta, yo no los volví a repetir nada de las capas, nada de las clasificaciones, nada de nada, porque para todos los nervios van a aplicar estas reglas, lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que encontrar es lo mismo, ya solo es donde lo buscamos. Nuestra clínica es nuestra guía, es la que nos va a decir dónde voy a buscar. Para saber dónde voy a buscar, tengo que saber mi anatomía, uso mis técnicas, que son mis herramientas, mi agujita, que es mi herramienta con la que yo voy a ir a buscar cosas, y con estas armas prácticamente cualquier nervio, algunos más difíciles que otros como dijimos, pues es factible de evaluar. Entonces, no les presente todos, obviamente falta femorocutáneo lateral y obturador y trigémino y femoral y muchos más, pero a final de cuentas son de los más frecuentes y que nos pueden ayudar a demostrar la importancia de estos puntos que les manifiesto. Sin todo esto realmente estamos perdidos. Son las bases que tenemos que saber y que yo les recomiendo profundizar un poquito más, agarrarle el gusto a la anatomía, de saber esos trayectitos para ir buscando y rastreando. La que sigue.
Y sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Agradecemos a la doctora Flucher. ¿Una pregunta? Doctora Flucher, qué gusto tenerla por acá. Igualmente, Doc, gusto en verla. Gusto saludarle. Oiga, bien interesante, bueno, todo esto que comenta. Eh, una situación, algunos, bueno, las corrientes nuevas de ultrasonido, etcétera, etcétera. Yo he escuchado buenos comentarios, algunos dicen, oye, espérame, ya tú en el trapo no me quieres de cosas, ya les ultrasonido y ahí vas a tener toda la respuesta de todo lo demás y punto, ¿no? Y listo. Entonces, ahí, ¿cuál es su punto de vista? Felicidades, muchas gracias. Gracias, Doc. Gusto en saludarlo igual nuevamente. Mire, yo la verdad soy corriente bilateral porque sí me gusta lo del ultrasonido, no lo sé y no lo manejo, o sea, ya tomé el diplomado y aún así no puedo decir que sé nada prácticamente, pero yo creo que es una herramienta conjunta. Yo creo que es muy importante ver la parte anatómica, pero también ver la parte funcional. O sea, a final de cuentas, reinervación, grados de afección, bloqueos, pues no los vamos a, o sea, podemos ver estrechamiento, podemos ver cambios en sus áreas transversales, o sea, podemos ver cambios, pero finalmente la función yo creo que es importante de emitir este tipo de diagnóstico. Sin duda el ultrasonido y algo que me gusta mucho de él y por eso quiero en algún momento ya meterme más en eso, es porque nos puede dar más certeza anatómica. No es lo mismo que yo entre aquí en región tenar y me meta abductor a que me meta oponente. Estoy evaluando dos cosas diferentes. O que me meta en área de glúteo, que me meta piriforme, que me meta obturador, que me meta géminos, que me meta glúteo mayor, menor. O sea, yo creo que sí es una herramienta necesaria. A mi criterio, pues no suple porque no nos da la misma información fisiológica que la anatómica. Pero sin duda, a mi criterio, una otra se complementan y yo creo que cada vez es más necesario que quienes hacemos esto, pues tratemos de complementar y viceversa, para poder dar más información, no pelearlo, porque pues, en realidad a mí sí se me hace útil. ¿Alguna otra pregunta? Ya los dormí. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, por allá. Doctora, buenas noches. Hola. Pues felicitarla, una excelente presentación, un recorrido por la anatomía que, híjole, a nadie le cae nada mal. Felicidades. Y pues hablando, como comentaba el doctor, de las corrientes y demás, pues bueno, yo nada más sí como puntualizar un poquito, sobre todo de las escalas que nos hablaba al principio, de Seddon y Sunderland, pues que no dejan de ser escalas histológicas, ¿verdad? Y que yo siempre les digo a los residentes, siempre tengo residentes en formación, pues que estamos haciendo estudios de electrodiagnóstico, ¿verdad? Entonces, acostumbrarnos nosotros primero para, sí, es acostumbrar a todos los quirúrgicos que ellos están más familiarizados, ¿verdad? Con esa nomenclatura, ¿no? De neurotmesis, axonotmesis. O sea, finalmente nosotros lo que valoramos pues son velocidades de conducción, latencias que nos hablan de mielina, entonces determinar si es una lesión desmielinizante, qué grado, o si es una lesión axonal, ¿no? Pues como se refiere, ¿no? Que correspondería pues a las famosas axonotmesis, ¿no? Y ahí ponerles el grado. Y pues bueno, si ya no tenemos nada de respuesta, pues bloqueos completos en la conducción, ¿verdad? Nada más señalar eso, ¿no? Pero pues excelente presentación. Gracias. Sí, justo respecto a eso, pues sí es importante, o sea, sí son características histológicas y justo algo que yo he hecho a través de estos años es personalizar el reporte dependiendo de la especialidad que nos lo está pidiendo. A un internista a lo mejor pues no le voy a poner que el túnel está en tal punto y así, o sea, le voy a decir, bueno, tiene una neuropatía por atrapamiento de tal tipo, tal grado en túnel. A lo mejor a un plástico, por ejemplo, le puedo decir, bueno, tiene una neuropatía sensitivo, motora de tal tipo, con tanto porcentaje de diferencia interlado, con un bloqueo completo, incompleto, en muñeca, específicamente a 1 centímetro distal de la muñeca. Y es diferente la información que ellos van a tener y el uso que le van a dar, pues para la utilidad de mi estudio. Entonces, pues sí, esa es una excelente observación. Gracias, doctor. Doctora, pues unirme también a la felicitación, una excelente presentación al respecto de un tema tan completo y tan extenso, ¿verdad?
Al respecto del comentario de la ultrasonografía, yo sí quiero comentar que hace, pues quizás 20 años, cuando se empezó a implementar la ultrasonografía en los síndromes de atrapamiento, hubo algunas publicaciones que decían que hasta sí, ciertamente iba ya a desplazar. La realidad es que esto no sucedió. Hoy en día, publicaciones recientes hablan de que el gol estándar para el diagnóstico de los síndromes de atrapamiento sigue siendo la medicina de electrodiagnóstico. Y yo quiero mencionar que, bueno, lo que todos aquí compartimos es que el perfil del médico rehabilitador que hace medicina de electrodiagnóstico es un perfil que parte de la clínica y que cuando nosotros hacemos un estudio es porque ya tenemos, independientemente de lo que nos haya sugerido por diagnóstico el médico que deriva el paciente, nuestro propio diagnóstico presuntivo sobre el cual vamos a trabajar y con base en ello haremos un estudio a la medida de las necesidades del paciente, que puede ser pues más o menos amplio dependiendo de eso. Es muy útil y yo creo que hoy en día el laboratorio de electrodiagnóstico con un estándar de calidad sí tiene que tener ya medicina de, quiero decir, la ultrasonografía como complemento, porque bueno, ahí ya teniendo el diagnóstico, pues tenemos el complemento de identificación de la anatomía, por una parte, por otra que podemos ser más selectivos, por ejemplo, en la colocación de la aguja en músculos pequeñitos, caprichosos, ¿verdad? Y muchas veces identificamos causas de atrapamientos, por ejemplo, gangliones o perdón, engrosamientos del nervio, u otro tipo de alteraciones pues, anatómicas que se pueden dar. Y algo que yo personalmente sí he atestiguado, y bueno, no es hablar mal, simplemente es lo que he percibido, que el perfil del radiólogo, incluyendo el que está muy entrenado en ultrasonografía musculoesquelética, no es tan clínico como el que hace medicina de rehabilitación. Y me ha tocado ver pacientes que fueron diagnosticados, cuando menos por ultrasonografía, con un síndrome de atrapamiento, y que luego en la contraparte del electrodiagnóstico sale normal, ¿no? Es decir, como que la funcionalidad del paciente era normal y viceversa. Me ha tocado ver porque lo hacemos de forma rutinaria ya, el estudio de forma complementaria, pacientes con francos síndromes de atrapamiento y que la ultrasonografía pues es normal, es decir, el paciente, que el nervio no integra los criterios que están publicados, ¿verdad? Por ejemplo, de engrosamiento del área de corte transversal que supere 12 o 14 milímetros, por poner el ejemplo del nervio mediano, ¿no? Entonces yo creo que, pues bueno, como algunos autores lo han dicho, son estudios mutuamente complementarios, más no excluyentes entre sí, y yo sigo creyendo y muy convencido de que el gol estándar, como hoy en día siguen diciendo algunos investigadores, es la medicina de electrodiagnóstico, pero qué gran utilidad complementar con el ultrasonido. Y felicidades nuevamente, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ay. Es que iba a leer una. Bueno, nada más lo que comentaba el doctor, finalmente, pues yo creo que los tres criterios que siempre debemos de tener ante cualquier lesión, independientemente si son bloqueos o demás, pues la clínica que ya comentabas, lo anatómico o topográfico, que son los estudios de gabinete, resonancias, incluso en columna y demás, y los funcionales, y que finalmente el electrodiagnóstico siempre nos va a hablar de funcionalidad, ¿no? Entonces sabemos que aunque el paciente a veces tenga una sintomatología, si electrofisiológicamente no trae tanta alteración o no la trae, pues sabemos que están esas fibras pequeñitas que aunque al paciente le sean muy molestas, finalmente en el aspecto funcional
no va a afectar tanto. Doctora, una pregunta que tenemos en el chat. Dice, doctora, para diferenciar del cordón medial y tronco inferior, ¿únicamente el dolor cervical clínico? ¿Únicamente qué? El dolor cervical clínico. Cordón. Bueno, es que ahí estaríamos hablando de plexo, más bien no tendríamos como relación hacia la parte cervical. Digo, sería como una primera cuestión. Digo, si quisiéramos involucro cervical, más bien deberíamos de quitar del camino radicular, ¿no? Y picar paravertebrales, C8, T1, y picar además de los correspondientes C8, T1 de cubital con el abductor del pulgar o primer interóseo, agregar otros músculos de otro nervio C8, T1, como puede ser el abductor corto del pulgar, y ver si tiene esta distribución radicular. Si no fuera radicular, hablando de lo del dolor cervical y demás, y nos vamos hacia cordón, pues podemos picar pectorales, por ejemplo, y tenemos que hacer el cutáneo antebraquial medial, que finalmente es el que decíamos sale directamente del cordón y que tendría que estar afectado. Picamos pectorales, tendría que estar afectado, pero pues los paravertebrales estarían libres. Muchas gracias. Pues agradecemos a la doctora su Muchas gracias. ponencia. Le estaremos enviando su constancia a nombre de la Sociedad Occidental Colegio Médico de Rehabilitación y Muchas gracias. le volvemos a agradecer a la doctora. Ya por último, los invitamos a la siguiente sesión ordinaria que vamos a tener para el mes de julio y los invitamos a degustar de nuestro, bueno, del catering que nos están ofreciendo y a la convivencia. Adelante.